Introducción al archivo del Palatino. El Palatino, lugar de jardines suntuosos, columnas marmóreas y villas decoradas con frescos que celebraban la gloria de Roma. A plena luz del día, todo parecía majestuoso, digno de los dioses. Pero bajo esa superficie resplandeciente existía un mundo oculto, un laberinto de pasillos subterráneos donde no se celebraba la grandeza, sino la degradación. Allí estaban los archivos secretos del Palatino, un santuario de cera y pergaminos que no guardaba victorias militares ni leyes, sino el inventario meticuloso del horror. El acceso estaba restringido. Solo los escribas imperiales, los médicos asignados y algunos sacerdotes tenían permiso de descender esas escaleras angostas que olían a humedad. Se decía que incluso los pretorianos, acostumbrados a la sangre de las batallas, evitaban permanecer demasiado tiempo allí. No por miedo a los dioses, sino porque cada tablilla que descansaba en esos estantes era un espejo del alma de Roma. Y lo que devolvía ese reflejo era insoportable. El corredor principal estaba iluminado con antorchas que chisporroteaban contra el silencio. Las llamas proyectaban sombras alargadas sobre paredes de piedra, donde pequeñas marcas de números indicaban la ubicación de las prateleiras. Fila quinto, gaveta segundo. Fila séptimo, gaveta cuarto. Era un sistema perfecto, como el de una biblioteca. Pero en vez de poetas y filósofos, esos estantes guardaban la memoria de gritos, la contabilidad de la humillación. Un escriba anónimo relató alguna vez que el archivo parecía respirar. El aire estaba tan cargado de humo y de humedad que uno tenía la sensación de que las tablillas exhalaban por sí mismas. Al acercarse a ellas, el olor era penetrante: cera derretida, sudor antiguo, cuero mohoso. Cada pergamino parecía palpitar, como si conservara la vida de quienes habían sido reducidos a números. En la gaveta segundo de la prateleira quinto, por ejemplo, se encontraba un registro que helaba la sangre. Allí estaba escrito con precisión quirúrgica: nombre, Valeria; edad, 12 años; padre, senador Lucio Craso; estado inicial, resistencia verbal; correctivo aplicado; exposición pública en el foro, azotes rituales; duración, 2 horas; resultado, cooperación parcial; observaciones, fértil, apta para el programa de educación divina. No era literatura, no era rumor, era el acta oficial de un crimen convertido en trámite, lo que en la vida real había sido el llanto de una niña. En el archivo se reducía a un párrafo seco, sin emoción, con la frialdad de un contador que suma columnas. En otra sección, gaveta cuarto de la prateleira séptimo, aparecía un registro aún más escalofriante. Nombre, Cornelio Minor, hijo de Publio Cornelio; edad, 8 años; correctivo aplicado; castración ejemplar; lugar, escalinatas del Senado; estado final, agonía prolongada; resultado, obediencia inmediata del progenitor. La crudeza del lenguaje era parte del terror. No había adornos, no había eufemismos. Los escribas no necesitaban mentir. Al contrario, la precisión era obligatoria, porque esos documentos podían ser usados como chantaje en cualquier momento. Cada línea era un arma política, lista para ser desenfundada contra cualquiera que osara cuestionar al emperador. Las tablillas estaban organizadas en 3 grandes categorías: sacrificios femeninos, esposas, hijas, matronas, clasificadas por edad, fertilidad, estatus social; castigos ejemplares, registros de mutilaciones, azotes, humillaciones públicas aplicadas a hombres de la élite; fiestas imperiales, descripciones de los rituales de luna llena, los banquetes de sangre y los juegos de Venus. Cada categoría tenía subdivisiones. Por ejemplo, en sacrificios femeninos existían apartados como vírgenes senatoriales, matronas reincidentes,
esposas extranjeras ofrecidas como tributo. Todo con números de referencia cruzados, como si se tratara de un catálogo de mercancías. Los escribas trabajaban inclinados sobre mesas de madera. Usaban punzones de bronce para grabar en cera caliente. El sonido del punzón rasgando la superficie se mezclaba con el crujido de las antorchas. Era un ruido constante, seco, monótono. Para los esclavos que servían allí, ese ruido era peor que los gritos, porque significaba que el horror estaba siendo fijado para siempre. No faltaban detalles. Un pergamino en la fila 9, Gaveta III, por ejemplo, registraba el caso de una matrona. Julia Libia, esposa del senador Marco Aurelio Minor. Correctivo: obligada a representar a Venus en banquete imperial. Vestimenta: toga translúcida de seda siria. Observaciones: lágrimas constantes, resistencia pasiva. Resultado: esposo obligado a brindar aplaudiendo. Ingreso registrado: 500 denarios al tesoro imperial. El horror no terminaba en la descripción del acto. También se anotaba el ingreso correspondiente. La humillación era contada como un aporte económico, una donación voluntaria. Así, los contadores imperiales sumaban las desgracias en columnas hasta transformar el dolor humano en cifras de prosperidad fiscal. Calígula mismo visitaba ocasionalmente esos archivos. Bajaba con su túnica púrpura y recorría las filas con una sonrisa sardónica. A veces pedía que leyeran en voz alta casos al azar. Le divertía escuchar el nombre de un senador, seguido de la descripción de su esposa o hija en situaciones indecibles. Reía, golpeaba el suelo con su cetro y preguntaba: ¿y este hombre todavía se atreve a mirar a los ojos a su emperador? El eco de su risa quedaba impregnado en los muros, como un recordatorio de que el archivo no era un simple depósito, era el espejo del poder absoluto. Los médicos imperiales también participaban en el sistema. Tenían su propia sección en los archivos donde registraban los exámenes previos y posteriores. Una tablilla anotaba: paciente, Livia Cornelia, examen inicial, fértil, sin cicatrices. Estado final: agotamiento extremo, marcas en la espalda, embarazo probable. Nota médica: apta para repetición. La frialdad clínica borraba cualquier atisbo de humanidad. No era una mujer, era un expediente. Los castigos físicos también eran cuidadosamente documentados. En la sección Castigos ejemplares aparecían descripciones escalofriantes: senador Cayo Severo, resistencia verbal en el Senado. Correctivo: azotes en el foro, desnudo frente a la multitud. Número de azotes: 40. Resultado: obediencia inmediata, voto favorable en la siguiente sesión. Incluso las órdenes más absurdas tenían su lugar. Una tablilla describía cómo Calígula había ordenado que ciertos senadores desfilaran maquillados y vestidos como prostitutas, mientras sus esposas eran obligadas a observar. La nota final decía: efecto, humillación pública. Resultado político, unanimidad en la aprobación de la ley tributaria. Era la perfección del terror. Cada locura tenía un resultado medido. Cada humillación producía obediencia. Cada acto de crueldad se convertía en moneda política. Cornelio, cuando tuvo en sus manos la tablilla que registraba el nombre de Livia, sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Estaba guardada en la prateleira Unque, Gaveta II. El esclavo que se la mostró temblaba. En el texto no había emoción, no había lamento, solo una frase: Livia Cornelia, matrona senatorial. Servicio prestado en la sala de Júpiter. Observación: mantuvo compostura, mirada fija en fresco de Diana. Resultado: cooperación total. Cooperación total. Esa palabra lo destruyó, porque convertía la dignidad silenciosa de Livia en una mentira burocrática.
el archivo la transformaba en cómplice, borrando el sacrificio y convirtiéndolo en obediencia. Era el triunfo absoluto del sistema. No bastaba con destruir los cuerpos, había que reescribir la memoria. Y así, en esos pasillos del Palatino, se guardaba no solo la contabilidad del horror, sino la prueba de que Roma entera había aceptado convertirse en cómplice. Porque lo que no se registra, se olvida, y lo que se registra, se convierte en historia. La sala de registro. La sala de registro estaba ubicada en lo más profundo del complejo subterráneo del Palatino. Para llegar allí, había que descender una escalera estrecha, excavada directamente en la roca, con peldaños gastados por los pies de generaciones de escribas y guardias. El aire se volvía más denso a cada paso, mezclando el olor de la cera quemada, el polvo de los papiros y un tenue hedor metálico, como si el hierro de la sangre aún flotara en el ambiente. Al entrar, lo primero que se veía eran las largas mesas de roble oscuro, cubiertas de tablillas de cera aún calientes, con punzones de bronce esparcidos como instrumentos quirúrgicos. Los escribas imperiales trabajaban en silencio absoluto, inclinados, con túnicas sencillas que contrastaban con la gravedad de lo que registraban. Sus rostros no mostraban emoción alguna. Parecían esculturas vivientes, manos que escribían sin alma. En los muros se alineaban las prateleiras numeradas, con gavetas que guardaban los registros clasificados por categorías. Cada gaveta tenía una etiqueta marcada con símbolos, un círculo para sacrificios femeninos, una espada para castigos ejemplares, una lira torcida para fiestas imperiales. La precisión era obsesiva. Nadie podía equivocarse, porque una tablilla fuera de lugar significaba perder la prueba de un chantaje, borrar la memoria de un acto, debilitar el control del emperador. Un guardia pretoriano solía vigilar el acceso. No estaba allí para proteger los documentos, sino para asegurarse de que los escribas no sintieran compasión. Si alguno dudaba demasiado antes de grabar un detalle, si dejaba escapar un gesto de repulsión, el golpe del bastón le recordaba que la obediencia era absoluta. El miedo no estaba solo en los registros. Estaba en la sangre que corría por cada vena de quienes servían en ese lugar. En la prateleira tercero, gaveta quinto, un pergamino detallaba con precisión escalofriante un castigo ordenado por Calígula contra un senador que había intentado excusarse de enviar a su hija al culto. Nombre: Aulo Sergio. Hijo: Marco Sergio, 10 años. Correctivo: azotes en el foro. Exposición en burla pública vestido con túnica femenina. Duración: 3 horas. Resultado: aceptación inmediata de la entrega de la hija. Ingreso registrado: 2000 denarios. El escriba que lo había registrado dejó, en un margen casi invisible, una anotación personal. El niño no lloró, solo miraba a su padre. La multitud reía. Esa nota no debía existir, pero allí estaba, como una grieta en la frialdad burocrática, el eco de una conciencia atrapada. Más adelante, en la prateleira 6, gaveta segundo, se hallaba un registro de los llamados Juegos de Luna Llena. Fecha: calendas de octubre, año 39. Participantes: 12 matronas senatoriales, 6 gladiadores, 4 esclavos númidas. Escenario: anfiteatro privado del palacio. Observaciones: los maridos presentes en la grada, vestidos con togas senatoriales. Correctivo aplicado: obligación de aplaudir. Resultado: unanimidad en la votación de la ley agraria al día siguiente. Lo más perturbador era la última línea. Nota: un senador mostró repulsión visible. Correctivo inmediato: desaparición de su hijo menor. Archivo: gaveta cuarto, sección castigos. El archivo conectaba las piezas como si fueran engranajes. Nada quedaba aislado. Cada resistencia tenía su consecuencia, cada consecuencia era un registro, cada registro alimentaba el terror.
Los escribas estaban entrenados para no omitir detalle. Si una víctima gritaba, se anotaba llanto audible, resistencia verbal. Si desmayaba, se registraba pérdida de conciencia, duración 15 minutos. Si moría, quedaba como daño colateral, reemplazo asignado. Las vidas humanas eran tratadas con la misma exactitud que las cuentas de un mercader que calcula la pérdida de un cargamento de trigo. En la prateleira segundo, gaveta primera, había un conjunto de tablillas dedicado a las evaluaciones médicas previas. Una de ellas describía con frialdad clínica: paciente, Claudia Flavia, 13 años. Estado físico, fértil, sin cicatrices. Estado psicológico, miedo evidente, temblores constantes. Recomendación: apta para iniciación gradual en el culto. Nota final: padre presente, mostró conformidad forzada. El detalle que estremecía era la última frase. Padre presente mostró conformidad forzada. No era solo la víctima la que era registrada. También el verdugo pasivo quedaba descrito, atrapado en tinta y cera sin escapatoria. Los esclavos encargados de ordenar las tablillas solían trabajar de noche. Movían cuidadosamente las gavetas, volvían a colocar cada pergamino en su lugar. Algunos, incapaces de soportar lo que leían, terminaban quitándose la vida en silencio, sin dejar nota. Otros se acostumbraban, endurecidos por la rutina, hasta que el horror se volvía parte del aire que respiraban. Cornelio, cuando escuchó de boca de su esclavo cómo funcionaba la sala de registro, sintió que la derrota era aún mayor de lo que había imaginado. No bastaba con humillar a las familias en público, no bastaba con usar sus cuerpos como espectáculo. Había que dejar constancia, sellar la tragedia en cera caliente, conservarla para siempre. El archivo no era solo memoria, era sentencia. Una cadena perpetua grabada en tablillas que sobrevivirían más allá de los huesos de las víctimas. En esas gavetas numeradas, Roma guardaba su secreto más oscuro. Que la crueldad podía ser tan ordenada como un censo, tan precisa como un calendario, tan inevitable como el paso del tiempo. Y lo que más aterraba a Cornelio no era lo que ya estaba escrito, sino lo que aún faltaba por registrar. Porque cada día, en la sala de registro, el horror sumaba una nueva línea, un nuevo número, un nuevo nombre condenado a vivir eternamente en la contabilidad del emperador. El catálogo de castigos. En la parte central de los archivos del Palatino existía una sección temida incluso por los propios escribas. El catálogo de castigos. Allí no se hablaba de rituales de placer ni de banquetes disfrazados de celebraciones divinas. Allí se registraban las medidas correctivas que aseguraban la obediencia absoluta de la élite romana. Era la herramienta del emperador para quebrar voluntades, para recordar a todos que nadie estaba a salvo, ni siquiera los hombres más poderosos del Senado. Los castigos estaban organizados como si fueran decretos militares. Cada tablilla llevaba un encabezado con el nombre de la víctima, su edad, estatus social, crimen cometido y correctivo aplicado. En la prateleira cuarto, gaveta tercero, se encontraba un pergamino que relataba el destino del senador Cayo Severo. Crimen, resistencia verbal durante la lectura de un edicto. Correctivo, exposición pública en el foro, desnudo, atado a una columna. Número de azotes, 40. Estado final, obediencia inmediata. Voto favorable en la sesión siguiente. En una nota marginal, el escriba había anotado: multitud presente, algunos senadores aplaudieron para demostrar fidelidad. Lo más aterrador era la normalidad con la que aquello se narraba, como si el sufrimiento de un hombre frente a toda Roma fuera tan cotidiano como un espectáculo de gladiadores. Otros castigos eran aún más crueles, diseñados no para el cuerpo, sino para el alma. En la gaveta quinto, sección castigos ejemplares,
estaba el registro de un correctivo aplicado a un senador que había intentado ocultar a su hija. Nombre: Aulo Cornelio Balbo. Correctivo: castración del hijo menor en las escalinatas del Senado. Estado del padre: sumisión total. Resultado: entrega inmediata de la hija mayor al culto imperial. Ese documento incluía detalles escalofriantes: la hora exacta, los nombres de los soldados que sujetaron al niño, la herramienta utilizada y hasta la reacción del público. El niño gritó 3 veces. El padre cayó de rodillas. Los senadores presentes bajaron la mirada. Pero no todos los castigos eran físicos. Algunos eran humillaciones calculadas para quebrar la dignidad. Una tablilla en la fila Septium, Gaveta II describía: nombre Quinto Fabio. Crimen: demora en aprobar un decreto fiscal. Correctivo: desfile público en el circo. Vestido con túnica femenina. Maquillado con albayalde. Estado final: ridículo ante la multitud. Resultado: votos favorables inmediatos en futuras sesiones. El archivo detallaba incluso los colores usados en el maquillaje, como si el acto de pintar el rostro de un senador fuera tan importante como el decreto que lo había condenado. Las órdenes de Calígula no conocían límites. En ocasiones exigía castigos colectivos. Una tablilla mencionaba: fecha: nonae de diciembre. Correctivo: 12 senadores obligados a luchar entre sí como gladiadores, bajo pena de muerte por desobediencia. Estado final: 5 muertos, 7 heridos. Resultado: unanimidad en el Senado durante los 3 meses siguientes. La precisión era macabra. Se anotaban los nombres de los caídos, los heridos, el impacto político, todo medido, todo calculado. Incluso los esclavos eran usados como instrumentos de escarmiento. Si un senador mostraba repugnancia durante un ritual, se le entregaba a su esclavo más fiel para ser ejecutado en público. El registro no se detenía en la descripción del acto, sino en la reacción del amo. Senador Lucio Marcelo lloró en público al ver morir a su esclavo. Resultado: firmeza absoluta en su voto a favor del decreto. Lo más perturbador era la frialdad de la contabilidad. Los castigos eran anotados con fechas, números, consecuencias. Si un senador se resistía, había una columna que registraba cuántos familiares serían afectados. Si un castigo resultaba particularmente efectivo, quedaba marcado como ejemplo a repetir. Cornelio, cuando supo de estos registros, comprendió que la lucha no era solo contra un hombre loco, sino contra un sistema que había convertido la crueldad en manual. Cada tablilla era una lección, cada correctivo era un precedente. Roma ya no se gobernaba con leyes y honor, sino con miedo y humillación meticulosamente organizados. El catálogo de castigos no solo documentaba el dolor, lo perpetuaba, porque cada vez que un nuevo senador se sentaba en la curia, sabía que su nombre podía ser la próxima entrada en esas gavetas malditas. Y así, el silencio se volvió costumbre, la sumisión una obligación, la dignidad un lujo demasiado caro. Las órdenes más locas del emperador, los archivos secretos, no solo guardaban los castigos y rituales del culto imperial, también eran el espejo de la mente delirante de Calígula. Allí quedaban registradas sus órdenes más absurdas, aquellas que rozaban lo ridículo pero que, por la fuerza de su voluntad, se convertían en decretos obligatorios. En esas tablillas, la locura se transformaba en ley y la excentricidad en un mecanismo de control. En la prateleira 8, Gaveta I, se hallaba el pergamino del edicto de los dioses con su rostro. La descripción era tan minuciosa que parecía un manual arquitectónico. Fecha: calendas de marzo, año 39. Orden: sustituir todos los bustos de Júpiter, Marte, Apolo y Venus por estatuas con el rostro del emperador. Ejecución: escultores imperiales.
Tiempo estimado, 40 días. Observaciones. Cualquier ciudadano que se niegue será acusado de sacrilegio. Ese día, Roma se convirtió en un espejo deformado. Los templos ya no mostraban a los dioses inmortales, sino la sonrisa helada del César. La ciudad entera se vio obligada a rezar frente a la imagen de un hombre. Los archivos registraban incluso los costos. El mármol traído de Carrara, el oro usado en los ojos de las estatuas, las horas de trabajo de los escultores. La megalomanía estaba calculada hasta el último denario. Otra orden extravagante se hallaba en la prateleira Nome, Gaveta II, el censo de la fertilidad. Fecha: Idus de junio, año 40. Orden: examinar a todas las niñas senatoriales a partir de los 12 años para registrar su capacidad reproductiva. Ejecución: médicos imperiales, acompañados por pretorianos. Observaciones: resistencia mínima, padres presentes en la mayoría de los casos. El documento incluía columnas con nombres, edades, resultados de exámenes clínicos y notas sobre la aptitud de cada niña. Para Calígula, los cuerpos femeninos eran estadísticas, recursos a administrar como trigo o vino. El horror de las víctimas quedaba reducido a números, a diagnósticos fríos: apta, fértil; apta, iniciación gradual; no apta, desechar. En la fila X, Gaveta III, estaba uno de los decretos más grotescos: la noche de los senadores gladiadores. Orden: 12 senadores seleccionados deberán luchar en la arena disfrazados de gladiadores. Motivo: probar su lealtad al emperador. Condición: quien se niegue será ejecutado junto a su familia. Resultado: 7 heridos graves, 3 muertos, 2 rendidos públicamente. Observación: el emperador disfrutó del espectáculo, calificándolo como la sesión más productiva del Senado. La tablilla terminaba con una nota escalofriante: consecuencia política, aprobación unánime de la reforma tributaria al día siguiente. El Senado, reducido a marionetas ensangrentadas, seguía funcionando como engranaje de la maquinaria del horror. No faltaban órdenes que rozaban lo absurdo. En la prateleira 11, Gaveta IV, se conservaba un registro titulado El banquete del mar. Orden: invadir el mar y recoger conchas como botín de guerra. Justificación: demostrar dominio sobre Neptuno. Ejecución: legiones imperiales. Resultado: miles de conchas recolectadas, transportadas al Palatino como tesoro de guerra. Los escribas, obligados a registrar cada acto, anotaron con seriedad el número de conchas, el peso de los cargamentos y el gasto en transporte. Aquella ridícula exhibición de poder quedaba inmortalizada con la misma solemnidad que una victoria militar. Pero quizás la orden más aterradora estaba en la prateleira 12, Gaveta II, bajo el título Ceremonias de Luna Llena. Fecha: 9 de octubre, año 40. Orden: obligar a esposas senatoriales a unirse con gladiadores y esclavos númidas bajo la luz de la luna. Condición: maridos presentes como espectadores, obligados a aplaudir. Resultado: humillación pública. Obediencia garantizada. Observación: un senador mostró repulsión. Su hijo fue desaparecido al amanecer. La tablilla estaba marcada con un sello especial: el anillo personal de Calígula. Eso significaba que el propio emperador había supervisado el acto y quería que quedara grabado como ejemplo eterno. El contraste era aterrador. Lo ridículo y lo monstruoso convivían en el mismo archivo. Conchas del mar contabilizadas junto a castraciones ejemplares. Estatuas con su rostro descritas con el mismo rigor que los exámenes de niñas de 12 años. La locura no era improvisada, era organizada, documentada, archivada. Cornelio, al escuchar de su esclavo la existencia de estas órdenes, comprendió que la derrota de Roma no estaba solo en el miedo o en la crueldad. Estaba en la normalización de la locura.
porque cuando los escribas registraban con seriedad la cantidad de conchas recogidas por las legiones, junto al número de senadores heridos en la arena, lo que realmente estaban escribiendo era el epitafio de la dignidad de Roma. La economía del horror. Si algo distinguía a Calígula, no era solo su sadismo, sino su habilidad para transformar el horror en sistema y el sistema en negocio. Los archivos secretos del Palatino lo prueban. Cada lágrima, cada grito, cada humillación se registraba como si fuera una transacción comercial. Nada quedaba fuera de la contabilidad imperial. En la prateleira 13, Gaveta II, descansaba un pergamino titulado Ingresos del culto divino. En él, con líneas perfectas y números exactos, se enumeraban las tarifas oficiales. Servicio: esposa senatorial, 16 tercios por noche. Servicio: hija virgen, 2000 denarios. Servicio conjunto: esposa plus hija, 5000 denarios. Ingreso total del mes: 74.500 denarios. No eran rumores ni exageraciones. Era contabilidad pura. Cada familia poderosa de Roma veía su desgracia reducida a una cifra que engrosaba el tesoro imperial. Y para que el cinismo fuera completo, los escribas anotaban esas cifras como donaciones voluntarias al bienestar del Estado. En la fila X, Gaveta V, otro documento calculaba con igual frialdad los gastos de las ceremonias de luna llena. Gladiadores: 3.200 denarios. Esclavos númidas: 4.500 denarios. Animales exóticos: oso, lobo, leopardo: 8.000 denarios. Ingreso total por participación de esposas senatoriales: 26.000 denarios. Balance neto: plaintos 10.300 denarios a favor del tesoro imperial. La humillación no era solo entretenimiento, era rentable. Roma se beneficiaba de la degradación, como si la crueldad fuera un negocio más. En la prateleira 14, Gaveta III, apareció un pergamino insólito: Senador Publio X, resistencia inicial, cooperación final, tarifa reducida en 10% por entrega anticipada de su esposa, nota: satisfacción del emperador garantizada. La burocracia del horror era tan precisa que incluso contemplaba descuentos, como si se tratara de un mercado ordinario. Lo más perturbador era el programa de crianza selectiva, registrado en la prateleira 15, Gaveta I. Allí se detallaban embarazos forzados, partos y muertes infantiles. Caso 247. Madre: Livia Cornelia. Estado: embarazo confirmado, recién nacido, masculino, vivo. Destino: entrenamiento en servicio imperial. Observación: padre legal obligado a reconocerlo como heredero. El archivo no ocultaba nada. Si una mujer abortaba, se escribía pérdida, daño colateral, reemplazo asignado. Si un niño moría al nacer, la nota era sin impacto en el balance. Cada vida, cada muerte, se trataba como una partida contable. Los médicos cobraban por cada examen. Las parteras recibían pagos registrados en tablillas. Los esclavos encargados de transportar a las víctimas tenían su salario anotado. Hasta los verdugos que aplicaban correctivos figuraban como proveedores oficiales. Era un sistema tan organizado como cualquier empresa del imperio, con la diferencia de que su materia prima era la dignidad humana. Cornelio, cuando supo de estos registros, sintió un vértigo insoportable. No bastaba con que el dolor de su esposa y la mutilación de su hijo hubieran sido espectáculo. Ahora sabía que también eran cifras en un balance, números que engordaban las arcas del Estado. Su tragedia personal, la de su familia, se había convertido en un ingreso fiscal, y lo peor era que toda Roma participaba. Los comerciantes aceptaban ese oro manchado de sangre. Los sacerdotes bendecían esas donaciones. Los poetas escribían odas con el dinero del horror. La ciudad entera se había vuelto cómplice. En un margen de uno de los pergaminos, un escriba dejó una nota casi invisible. El oro brilla, pero huele a ceniza y carne.
Una confesión muda de alguien que entendía que la economía del imperio se sostenía sobre huesos y lágrimas. Testimonios perdidos. Entre miles de tablillas frías y pergaminos sellados con el emblema imperial, había grietas en el silencio. Notas diminutas, escritas en los márgenes o entre líneas, que sobrevivieron al paso de los siglos. Eran las huellas de hombres que, atrapados en la maquinaria del horror, no podían revelarse abiertamente, pero tampoco podían soportar en silencio lo que veían. Esos testimonios perdidos son, quizás, lo más valioso que los archivos del Palatino nos dejaron. La prueba de que aún en el corazón del miedo, alguien intentó decir la verdad. En la Prateleira V, Gaveta III, un pergamino de correctivos públicos, tenía una línea escrita en caligrafía distinta. El niño no lloró, solo miraba a su padre. El documento oficial describía la castración de un menor como un procedimiento rutinario, pero aquel escriba anónimo dejó constancia del silencio estoico del niño. Era una nota mínima, casi invisible, pero suficiente para perforar la máscara burocrática. En otra tablilla, fila 9, Gaveta II, dedicada a los juegos de luna llena, alguien anotó en un rincón: las mujeres no gritaban. Algunas cantaban himnos a Diana en voz baja, como si quisieran recordar a los dioses que aún existían. Esa línea no era parte del registro oficial. Era un susurro convertido en escritura, un intento de rescatar la dignidad de quienes eran reducidas a mercancía. Los médicos también dejaron rastros. En un informe clínico, Prateleira XII, Gaveta IV, sobre una niña de 13 años, se podía leer: paciente Flavia Drusa, estado inicial, fértil, temblores constantes, observación apta para servicio. Pero en el reverso, en tinta casi borrada, aparecía otra frase: nadie debería pasar por esto. La niña pidió por su madre hasta el último instante. El médico, obligado a cumplir, dejó su humanidad escondida en un rincón que solo siglos después sería descubierto. Algunos testimonios eran más audaces. En la Prateleira X, Gaveta Pinus, un escriba anotó: si alguien lee esto, sepa que Roma no cayó por los bárbaros. Cayó aquí, en estas paredes, cuando aceptamos escribir estas cosas sin quemar las tablillas. Era un grito ahogado, escrito en un lugar donde quizá nadie lo leería jamás, pero que logró sobrevivir entre polvo y cenizas. No todos los testimonios eran palabras, algunos eran símbolos. Una tablilla de castigos ejemplares tenía grabado en la esquina inferior un pequeño pez, dibujado con torpeza. Los historiadores creen que era una señal cristiana primitiva, dejada por un esclavo que había encontrado en esa fe una esperanza secreta. Otros documentos tenían manchas deliberadas de cera, como si alguien hubiera derramado una gota para ocultar una línea especialmente cruel. Cornelio, cuando el esclavo le mostró una de estas notas marginales, sintió un estremecimiento distinto. No era el horror de las cifras ni la humillación de los registros, sino la constatación de que incluso dentro del sistema alguien había intentado luchar. Pequeños gestos, invisibles para el emperador, pero que atravesaban los siglos. Lo más perturbador era que estos testimonios no estaban destinados a salvar a nadie en su tiempo. Eran semillas lanzadas al futuro, mensajes enterrados en la oscuridad para que algún día alguien supiera la verdad. Como si los escribas hubieran comprendido que, aunque no podían detener la máquina del horror, sí podían dejar cicatrices en su memoria. Los testimonios perdidos revelan algo más profundo, que incluso en la Roma de Calígula, donde todo parecía controlado por el miedo, la conciencia seguía viva, oculta, silenciosa pero viva. Y esos pequeños rastros son los que nos recuerdan que ningún sistema, por más perfecto que parezca, logra apagar del todo la voz de la humanidad. Cornelio y los archivos Cornelio
descendió al archivo acompañado de un esclavo que temblaba más que él. No era un hombre acostumbrado al miedo. Había enfrentado intrigas, soportado la humillación pública y hasta había visto morir a compañeros en manos del emperador. Pero nada lo preparó para la idea de que la dignidad de su esposa, la vida de su hijo, estuvieran guardadas allí abajo como simples números. El esclavo lo condujo por pasillos húmedos, donde las antorchas parpadeaban proyectando sombras grotescas en las paredes. Cada paso parecía resonar en su pecho. El aire estaba tan cargado de humo y polvo que respirar dolía. Al llegar a la prateleira quinto, gaveta segundo, el esclavo abrió con manos temblorosas la gaveta de madera. El sonido seco de la madera al deslizarse fue como el eco de una sentencia. Cornelio tomó la tablilla. Era pequeña, cubierta de cera con letras grabadas en punzón. Al principio no pudo leer, sus ojos se nublaron. Cuando finalmente enfocó, vio las palabras que lo destrozaron. Livia Cornelia, matrona senatorial, servicio prestado en la sala de Júpiter. Observación, mantuvo compostura, mirada fija en fresco de Diana. Resultado, cooperación total. El mundo se derrumbó en esa frase. Cooperación total. Era una mentira cruel. Livia no había cooperado. Había resistido en silencio. Había mirado fijamente un fresco en la pared para no quebrarse. Y sin embargo, en la frialdad de la burocracia, ese gesto de dignidad había sido convertido en sumisión. Cornelio apretó la tablilla hasta que sus dedos se hundieron en la cera endurecida. Quiso romperla, destruirla, borrar esas palabras del mundo. Pero el esclavo lo detuvo con un susurro desesperado. Si la rompe, sabrán que usted estuvo aquí, y será peor. El senador entendió que ni siquiera podía borrar el horror. Estaba condenado a vivir sabiendo que la historia oficial de su esposa la presentaba como cómplice. En otra gaveta cercana, la prateleira quinto, gaveta cuarto, encontró otro registro, el de su hijo. Cornelio Minor, edad 8 años, correctivo, castración ejemplar en escalinatas del Senado, estado final, agonía prolongada, resultado, obediencia inmediata del progenitor. El senador cayó de rodillas. No era solo la crueldad de ver escrito el dolor de su hijo, era la precisión de cada palabra, agonía prolongada, obediencia inmediata. Su tragedia estaba archivada como un procedimiento exitoso, como si se tratara de una operación militar que había alcanzado el objetivo previsto. Cornelio entendió entonces la verdadera magnitud del poder de Calígula. No bastaba con destruir los cuerpos, ni con humillar a las familias. Había que reescribir la memoria, transformar la tragedia en obediencia, hacer que la mentira quedara grabada en cera para que sobreviviera a los hombres. El emperador no solo gobernaba Roma, gobernaba la historia. El esclavo, con lágrimas contenidas, señaló otra tablilla. Era un listado de ingresos del mes anterior. Allí estaba su nombre completo. Publio Cornelio, aportación voluntaria, 5.000 denarios. Concepto, entrega de esposa e hija para servicio divino. Estado, pago registrado, agradecimiento imperial. Cornelio sintió náuseas. El oro que había sido arrancado a la fuerza estaba registrado como donación. Su humillación como acto de lealtad. La tragedia de su casa como generosidad para con el Estado. No había escapatoria. Hasta el último rastro de su vida había sido corrompido. Se levantó tambaleante. El archivo a su alrededor parecía cerrarse sobre él. Las tablillas murmuraban nombres, edades, castigos, ingresos, miles de vidas reducidas a números. Comprendió que su familia no era especial, eran solo una línea más en la contabilidad del horror, y que el destino de Roma entera era ser devorada por esas gavetas interminables. El legado del horror. Cuando los puñales atravesaron el cuerpo de Calígula en aquel pasillo subterráneo del Palatino,
Muchos creyeron que con él moría también el sistema de horror que había construido. Los pretorianos lo apuñalaron 30 veces, y con cada golpe parecía que la locura del César se extinguía. Pero había algo que ni las dagas podían destruir: los archivos. Los documentos permanecieron intactos en sus prateleiras. Ni el fuego de la furia popular, ni la condena de la damnatio memoriae, decretada por Claudio, pudieron borrarlos todos. Algunos fueron quemados, sí, estatuas fundidas, monedas refundidas, frescos raspados. Pero en las profundidades del Palatino, gavetas enteras quedaron selladas, escondidas por escribas que entendían que el verdadero poder no estaba en los hombres, sino en las palabras grabadas en cera. En los años siguientes, algunos de esos documentos fueron usados como armas políticas. Senadores enemigos se acusaban unos a otros, mostrando pergaminos que revelaban viejas humillaciones. Hijos ilegítimos de Calígula reclamaban derechos apoyados en tablillas que probaban su linaje forzado. Médicos y esclavos que habían servido en el archivo llevaban en su memoria los detalles que nadie podía borrar. El horror sobrevivía, disfrazado de papel. Y lo más inquietante, el sistema no desapareció, solo cambió de forma. Los emperadores que siguieron aprendieron la lección. Nerón perfeccionó la idea de convertir el placer en espectáculo. Domiciano transformó la paranoia en rutina de Estado. Incluso los que intentaron devolver dignidad al cargo no pudieron borrar del todo la sombra de lo que había sucedido. Roma había aprendido que el poder absoluto se sostenía mejor cuando el miedo estaba documentado. Cornelio, ya anciano, contaba a sus allegados que el archivo lo había perseguido en sueños. Oía en la noche el sonido de las gavetas deslizándose, de los punzones marcando la cera. Veía en su mente el nombre de Livia escrito una y otra vez, siempre acompañado de aquella frase maldita: cooperación total. Moría sabiendo que la mentira sobreviviría más que él. Con el tiempo, fragmentos de esos archivos reaparecieron en villas abandonadas, en cofres olvidados, en bibliotecas privadas. Algunos fueron hallados en Pompeya, preservados bajo cenizas. Otros fueron copiados secretamente por esclavos que quisieron dejar constancia para el futuro. Cada hallazgo revelaba lo mismo: que el imperio más poderoso del mundo había permitido que el dolor se convirtiera en inventario, que la dignidad se redujera a tarifas, que la crueldad fuera contabilizada como riqueza. El legado del horror no eran solo las muertes ni las humillaciones, era la normalización. Roma había aceptado vivir dentro de un sistema donde lo monstruoso se volvía rutina, donde la burocracia convertía lo inhumano en inevitable. Esa fue la herencia que ninguna reforma, ningún nuevo emperador pudo borrar del todo. Y esa es quizás la lección más inquietante de los archivos del Palatino, que los sistemas de crueldad sobreviven a sus creadores. Que un hombre puede morir bajo 30 puñaladas, pero las tablillas de cera, escondidas en una gaveta polvorienta, seguirán hablando siglos después. El verdadero monstruo no era Calígula solo, era la Roma que lo permitió y los registros que lo perpetuaron.